Efesios capítulo 5. Voy a leer del capítulo 5, 21 al 6, 4. ¿Ya lo tenemos? ¿Listos? Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, o sea, por todo esto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Otro versículo, otro texto que habla casi lo mismo es Colosenses 3, 18 al 21. Colosenses 3, 18 al 21, no lo voy a leer. Cuando se vive esto de someteos unos a otros en el temor de Dios, en nuestras familias tendremos familias bendecidas por Dios. Hay quienes dicen: quiero darle lo mejor a mi familia. ¿Pero qué es lo mejor? Hablando terrenalmente, no es que los voy a llevar de viaje y todo eso, no. Es esto: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es lo mejor para la familia. Y en esto hay bendición. La clave para la bendición es someteos unos a otros. Entendamos que estamos viviendo en una época de gran crisis en todo el mundo, y que los regímenes de este mundo están siendo sacudidos en gran manera, especialmente cuando hablamos de la familia. En estos tiempos en que vivimos es más evidente que hemos perdido la identidad familiar. La gente ya hasta desconoce el concepto verdadero de la familia. Aunque digamos que no, nuestros hechos lo dicen a gritos. La misma sociedad lo está diciendo a gritos. Por eso actualmente escasean las familias que están sujetas a Cristo.
por decir así, son una especie en extinción. Porque si las familias, hablando aún de cristianos, se sujetaran a Cristo, no tuviéramos este índice tan grande de maldad que hay en nuestro mundo. Y todo esto comenzó en la familia. Se puede decir que todo esto comenzó porque los padres de familia de la generación pasada dejamos de disciplinar y guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. La misma sociedad lo dice. Dejamos de disciplinar y guiar en temor de Dios a nuestros hijos, y por eso la problemática en que vivimos. Tan simple y tan sencillo. Hace 25, 30, 35 años, cuando yo tenía 20, ¿verdad? Podía salir en la noche y andar libre. Yo recuerdo que en ese tiempo viajaba mucho a Reynosa, Matamoros, Tampico, y hay veces que me venía en la madrugada y todo tranquilo. Ahorita ya después, como los vampiros, después de las 6 salen. Nomás oscurece y ya no puedes andar de noche. En la calle también. Antes las casas no existían las alarmas ni los protectores y los barandales que ponen. Ahora como quiera se te meten, ¿verdad? Pero antes no existía eso. Y todo comenzó porque la generación pasada dejamos de disciplinar a nuestros hijos y guiarlos en el temor de Dios. Título del mensaje: familias bendecidas por estar sujetas a Cristo. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta todavía mañana es entender algunas de las muchas bendiciones que podemos tener como familia por estar sujetos a Cristo. No las vamos a ver todas. Hay bendiciones para la familia por estar sujetas a Cristo. Entendamos, bendiciones espirituales, no terrenales, no que me voy a sacar la lotería o que voy a tener un celular nuevo o cosas como esas. No, bendiciones espirituales. Estar sujetos a Cristo es vivir conforme a lo que Dios nos manda en su palabra a cada uno de los miembros de la familia. Como ya vimos en esto que leímos, y usted dirá, ¿pero cómo? De la siguiente manera. La esposa se sujeta a su esposo al reconocerlo como su líder, como su autoridad. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El esposo se sujeta a su esposa al amarla como Cristo nos amó y como Cristo se entregó por nosotros, o sea, entregándose por ella. Efesios 5:25 y la primera parte del 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo la santifica? Por medio de la palabra, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Los hijos se sujetan a los padres al obedecerlos porque esto es lo justo. Efesios 6:1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Los padres se sujetan a los hijos al criarlos conforme al temor de Dios, guiarlos en el temor de Dios. Efesios 6:4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra forma de decirlo es que nos sometemos unos a otros al cumplir cada uno de los miembros de la familia nuestras responsabilidades.
Cada miembro de la familia tiene su responsabilidad. ¿Qué nos corresponden en la familia? La motivación del sometimiento de la familia debe ser Cristo y en el temor de Dios. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Otro versículo que no vamos a leer que habla también exactamente lo mismo es 1 Corintios 11:13. 1 Corintios 11:13. Por eso, la cabeza de toda familia cristiana debe ser Cristo. La cabeza del esposo es Cristo. La cabeza de la esposa y la cabeza de los hijos son sus padres. Cuando cada uno en la familia cumple con esto de someteos unos a otros en el temor de Dios, va a haber o tendremos bendiciones. Cada uno cumpliendo sus responsabilidades de la familia. Y si cumplimos con estas responsabilidades es porque estamos sujetos a Cristo. Si no lo hacemos, no estamos sujetos. No habrá bendición. Ahora, habiendo entendido esto de la sujeción, del sometimiento como familia, vamos al primer punto. Una familia sujeta a Cristo podrá tener la bendición de la protección de Dios. Cuando tú te sujetas, estás bajo la protección de Dios, porque estás haciendo la voluntad de Dios. La bendición de la protección de Dios ha sido prometida solo y exclusivamente a aquellos que están sujetos a la voluntad de Dios. Voy a leer 3 versículos que van a aparecer. Salmo 31:23. Hay muchos, hermanos, abundan en la Biblia. Dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda, o sea, protege Jehová. Ahí está la condición. Sus santos, los fieles, creyentes, pero que son fieles. Salmo 86:2 dice: guarda, o sea, protege mi alma, porque soy piadoso. Hago lo que te agrada, en pocas palabras. Salva, protege tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Hebreos 13:5, la segunda parte dice: Él dijo, o sea, Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿De qué me habla esto? De protección. Siempre en el contexto de obediencia y sujeción a Dios. Por lo tanto, si usted desea que su familia goce de la protección de Dios, tendrá que comenzar por someterse unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo? Cumpliendo cada uno con sus responsabilidades en el temor de Dios. Es por temor a Dios que en la familia todos nos sometemos unos a otros. Y en esto hay bendición y protección de Dios. En la familia nadie debe de tomar su propio rumbo. Todos con un objetivo: someteos unos a otros en el temor de Dios. En la familia nadie, como dije, debe tomar su propio rumbo, cada quien sometiéndose unos a otros, como ya lo vimos en Efesios 5:22 en adelante. Entendamos esto.
Pero si no nos sometemos unos a otros en la familia, no habrá bendición, habrá problemas. Y por eso las familias están emproblemadas, porque no se cumple con esto. No nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. ¿Conoce usted alguna familia donde estén en problemas? Olvídese los de afuera, de aquí mismo. Punto número 2. Una familia sujeta a Cristo podrá tener la bendición de ser una buena influencia para sus hijos. No sé si usted haya conocido, pero existen familias que han estado sujetos a Cristo y como bendición, los hijos ahora son cristianos fieles. Son líderes, predicadores, ancianos, etcétera, en las iglesias. Cuando en una familia hay hijos que honran y están sujetos a sus padres, esto será una grande bendición para la familia. ¿Por qué? Porque tales hijos escogerán lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Andar en los caminos de Dios. Por ejemplo, Proverbios 22:6 dice, también va a aparecer ahí en el: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará de andar en los caminos de Dios. ¿Y a quién le corresponde esto? A los padres de familia. Segunda Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación y para andar en los caminos de Dios, para estar sometidos unos a otros. Algunos, como dije, de nosotros tenemos el privilegio de conocer familias que están sujetas a Dios. Aquí también existen de los dos, ¿verdad? Aquí. Y tales familias se gozan de la bendición de Dios en el sentido que procuran servir a Dios. Y los ves como familia, aunque cada quien ande en diferente ministerio, están unidos porque están sujetos los unos a los otros. Muchos padres de familia se gozan al saber que sus hijos son cristianos fieles o líderes o predicadores. Por ejemplo, la semana pasada estaba viendo a la mamá de Julián. Hasta le estaba tomando video, porque se avergüenzaba de él. Estaba orgullosa en el buen sentido. Yo recuerdo una vez a ver si lo digo bien, un hermano que lo pasaron por primera vez a predicar en su iglesia. Y cuando se acabó la reunión, alguien le preguntó porque no tenía mucho de estar llegando. ¿Y usted quién es? Yo soy la mamá del que predicó. Así es como se dice, se le llenó la boca, orgullosa. Así como nosotros, ¿verdad? De nuestros hijos. Igualito. Está la otra cara de la moneda. ¿Qué niño hizo esto? No, hombre, hasta nos escondemos, ¿verdad? Esos son hijos que honran a sus padres, porque están sirviendo a Dios, porque son cristianos fieles. Y en eso hay bendición de Dios. ¿Qué más quisieras de bendición, sinceramente, padre de familia? Que tus hijos fueran fieles, que fueran predicadores, que fueran líderes en la iglesia. Claro, ahí dicen, no, es que yo quisiera que fuera un buen profesionista y que ganara mucho dinero. Esa es añadidura. Eso viene después de, pero no es el objetivo. Claro, Dios no está peleado con eso, pero eso no debe ser el objetivo.
Si desea que sus hijos tomen un camino correcto, usted necesita estar sujeto a Cristo. Cada uno de nosotros. Y no solo usted, sino promover eso en la familia. Tales familias gozarán de la bendición de Dios en el sentido que procurarán servir diligentemente en la obra de Dios. Por eso algunos de nuestros hijos no vienen a la iglesia, hermanos, porque quizás andamos en problemados y principalmente los esposos. Claro, eso son otras iglesias, ¿verdad? Entonces usted necesita promover la sujeción a Cristo en cada uno de los miembros de su familia. Y por eso, como dije, quizás sus hijos no están aquí. Porque no estamos siendo de bendición, no estamos viviendo el evangelio como debe de ser. Para que digan, no, para andar como tú, mejor aquí me quedo, ¿verdad? Por consecuencia, una familia que no está sujeta a Cristo difícilmente podrá tener cristianos fieles, ni líderes, menos pastores. Cuando la sujeción o el temor de Dios no están presentes en una familia, difícilmente las cosas van a funcionar bien. Van a andar en la familia, como luego se dice vulgarmente, como perros y gatos, ¿verdad? Los padres de familia no podrán gobernar sus propias casas. Si este es el caso, tampoco podrán liderar o gobernar en la iglesia. Porque si no pueden controlar su misma casa, menos van a controlar la iglesia. Por eso es uno de los requisitos para el obispado, para el liderazgo. Así que el tener una familia sujeta a Cristo ayudará a que toda la familia tome el sabio camino, por decir así, en el servicio de la obra de Dios. Qué mejor bendición, hermanos. Olvídese de tener carros nuevos y todo eso. La mejor bendición para una familia creyente es estar sirviendo en la obra de Dios. Esa es nuestra esencia, ese debe ser nuestro objetivo. Fuera de eso, ¿qué sirve? Sinceramente, si Dios no es nuestra prioridad, no sirve de nada entonces. Punto número 3. ¿Acaso acabo? Es que planté muy rápido ahora. Una familia sujeta a Cristo podrá tener la bendición de trabajar con eficiencia en la obra de Dios. Ahora, cualquier familia puede trabajar, pero no cualquier familia lo puede hacer de una forma eficiente. Sujetos. Solo se puede aquellos que están sujetos a Cristo. Los que están sujetos a Cristo podrán hacerlo con propiedad de forma efectiva. Porque cuando en la familia estamos sujetos a Cristo, aportarán bendición a la iglesia y no carga. Y esto es en cualquier iglesia. Siempre los que andan en problemados son los que atiborran de carga en la iglesia. ¿Y todo por qué? Por no someternos unos a otros en el temor de Dios. Tan fácil y tan sencillo como eso. Digo que el problema es hacerlo. El problema no es entenderlo,
El problema es hacerlo. Ahora, entre varias bendiciones, es trabajando, sirviendo en la obra de Dios, sujetos unos a otros y unidos en perfecta armonía. Así es como se trabaja en la obra de Dios, en familia. Claro, yo sé que hay quienes no está su familia aquí. El hombre tiene libre albedrío de decir sí o no. Porque si esto pasara en las familias, tendríamos iglesias sanas, hermanos. Si cada uno comenzara desde su casa, desde su familia, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, tendríamos una iglesia sana, una iglesia fructífera. Es más, una iglesia que ni necesite salir a evangelizar, solos van a venir. Tendremos familias sanas e iglesias sanas. Habrá maridos que aman a sus esposas, así como los de aquí, ¿verdad? Esposas que se someten y sean la ayuda idónea para sus maridos. Tendremos jóvenes o hijos que están sujetos a sus padres y como resultado seremos buenos instrumentos dóciles y útiles en la obra de Dios. Tendremos familias que reflejan la gloria de Dios, siendo ejemplo en todo, que procuran diariamente leer la Biblia y enseñarla. Diariamente, no cada vez que se les olvide, que se les ocurre. Primera Timoteo 4, 12 y 13 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate de la lectura. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa debe ser nuestra ocupación, no en el Face y las redes sociales o cosas de esas, hermano. Tampoco es pecado hacerlo, depende de qué tanto tiempo tomes para eso y qué tanto tiempo tomas para las cosas de Dios. Tendremos también iglesias y familias fieles que tienen en primer lugar en sus vidas a Dios. Hay muchas iglesias. Sinceramente, no todas tienen en primer lugar a Dios. Esto se ve, hermano, se palpan las iglesias, se palpan las familias. Colosenses 1:18 dice: y Él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ese no aparece, ¿verdad? Se equivocó el que le tecleé ahí. O sea, yo no lo puse. Colosenses 1:18, para que el que lo quiere buscar. Capítulo 1, versículo 28 dice: y Él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia y de la familia, el cuerpo, la iglesia va a tener a Cristo en preeminencia, o sea, en primer lugar en su vida. Y en esto hay bendición, hermanos. Ahora, voltee la moneda. ¿Por qué no hay bendición en nuestras casas, en nuestras familias? Porque no cumplimos esto. Tan fácil y tan sencillo. No hay interpretación ni nada. Fácil de entender, difícil de hacer. ¿Verdad que sí?
Tendremos miembros que procuran crecer en la obra del Señor. Primero a los Corintios 15:58. No sé si aparezca. ¿Sí? ¿No? Tampoco, no, hombres. Primero a los Corintios 15:58. Así que, bueno, les voy a dar tiempo porque hay unos que sí buscan, ¿verdad? Otros no, ¿verdad? Pero unos sí buscan. Primero a Corintios 15:58. Dice, así que, por todo esto que te dije, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor cada vez que se te ocurra. Siempre. Esta es la bendición, hermanos. Creciendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Por estar sujetos como familia y andando en el temor de Dios. Me faltó terminarlo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en las cosas de Dios no es en vano, hermano. Habrá bendición. Tendremos miembros que procuran instruir a sus hijos en el camino de la verdad. Lo voy a decir despacio. Deuteronomio 6, del 4 al 7 y Proverbios 2, 6. Esto fue lo que vimos la semana pasada con Julián. No los voy a leer porque ya se lo aprendieron la semana pasada, ¿verdad que sí? Tendremos miembros que oran para que se predique la palabra de Dios con poder y con denuedo. Efesios 6:19, tampoco. No, sí, eso está ahí. Dice, y por mí, y por ti, y por nosotros, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El misterio del Evangelio. ¿Dije otra cosa? Sí, así es. Y hay muchas cosas más que podemos tener como bendiciones, hermanos. Sinceramente, aquí no la podemos pasar una hora, pero no estoy yo para eso, ni ustedes para aguantarme. Pero hay muchas cosas que podemos ver en esto, pero no tenemos el tiempo. El punto es entender que una familia sujeta a Cristo podrá tener la grande bendición de trabajar en la obra de Dios de forma eficiente y efectiva. Y fíjense, hermanos, cada uno debíamos de tener eso en nuestras oraciones diarias. Y todo esto nos ayudará mucho para ser de buen testimonio, para que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa nuestra o por causa de nuestra familia, para que la iglesia no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si estamos sujetos unos a otros. Y por eso, y pasa, claro, en otras iglesias, ¿verdad? Porque andamos emproblemados unos con otros y hablando en la familia, olvídese con la iglesia, la misma familia. Familias donde el marido llega por un lado y la mujer por el otro. Y los hijos ni se aparecen. Punto número 4. Una familia sujeta a Cristo podrá tener la bendición de gozar de la paz de Dios y de la tranquilidad que tanto necesitamos. Una de las cosas que escasean, hermanos.
Entendamos bien esto. Una es la paz con Dios y otra es la paz de Dios. La paz con Dios la obtenemos cuando recibimos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque éramos enemigos. Dios es enemigo del pecador, del pecado. Y así éramos cada uno de nosotros. Por eso necesitamos la paz con Dios. Y después de tener la paz con Dios, viene la paz de Dios. La paz con Dios, por ejemplo, Romanos 5:2 dice, tampoco, ¿verdad? Sí viene, sí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos de Él y Él nos reconcilió. La paz de Dios la obtenemos por confiar en Dios. Y por eso andamos ahí todos acelerados y intranquilos y puntos intermedios. Isaías 26:3 dice, un versículo muy conocido: tú guardarás en completa, no medias, en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado, dice el 4, confiar en Jehová perpetuamente, o sea, siempre, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, la protección. Una familia que se somete a Cristo es porque confía en Él. Entonces, ¿por qué no nos sometemos a Cristo? Porque no confiamos. No, yo cómo voy a sujetar a este viejo panzón. No, yo cómo voy a sujetar a mi papá si mi papá es un ranchero. ¿Dice eso la Biblia? Y hay hijos que menosprecian porque son profesionistas, no del grupo, no, porque tienen alguna profesión, titulados de X profesión. No, ¿qué me va a enseñar si no fue ni a la escuela mi papá? Eso es menospreciar a los padres. Entonces, una familia que se somete a Cristo es porque confía en Él y podrá gozar de una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Lo acaban de ver los viernes los hermanos. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué más bendición, hermanos? Servir en la obra de Dios, tener la paz de Dios, hijos sujetos. ¿Qué más? Reitero, estar sometidos implica confiar en Cristo y esto nos dará la paz, la tranquilidad que necesitamos. Nos dará la paz de Dios. Nos dará también la tranquilidad que necesitamos. ¿A qué me refiero también de la tranquilidad? Me refiero a que los padres de familia no tendrán por qué preocuparse en dónde andan sus hijos. Padres de familia, ¿a poco de repente no nos preocupamos? ¿Y dónde andan? ¿Dónde andan? Pero si tú sabes que tu hijo está sujeto a Cristo y lo que hace, lo hace en el temor de Dios, no te vas a preocupar. Tendrás la paz de Dios. No tendrán por qué preocuparse por saber dónde andan sus hijos, en el sentido que no saben en dónde andan en la noche. No, pues que andaban en la reunión de los unis y se fueron a cenar y se les hizo noche. Pero ya el papá, la mamá están que se comen las uñas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque de una u otra forma conocen a sus hijos. Hijos, si quieres dar tranquilidad a tu papá, ahí está la solución. Sujetos a sus padres, sujetos, sometidos unos a otros en el temor de Dios. No tendrán por qué preocuparse en saber si sus hijos andan en malos caminos. Cristianos, sí, también cristianos. ¿Por qué? Porque todos juntos están sujetos a Cristo y en el temor de Dios. El temor de Dios siempre estará presente. El esposo tendrá la tranquilidad al saber que su esposa, quien está sujeta a Cristo, no anda en malos pasos. No anda de jacalera o de aquí para allá, llevando y trayendo cosas de esas. Claro, en otras iglesias, ¿verdad? Aquí no. La esposa tendrá la tranquilidad de saber que su esposo, quien está sujeto a Cristo, no anda en malos pasos, no anda de chifletas y cosas de esas. Sí, hermanos, cuando estamos sujetos unos a otros en el temor de Dios, esto no va a pasar. Pero aún los matrimonios creyentes, algunos tienen este problema. No confían. ¿Dónde andará el viejo? Ya se tardó. Y ya está con tamañas uñotas esperándolo, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Dan de qué hablar, ¿verdad? En fin, la paz y la tranquilidad reinarán porque las familias estarán sujetas a Cristo. Y esto será una grande bendición. En nuestras vidas y en nuestras familias. Por lo tanto, les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo, el de la Biblia, ¿eh?, a que procuremos tener familias sujetas a Cristo. Y de esta manera gocemos de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros como familia. Y esto viene por estar sujetos unos a otros en el temor de Dios. Punto número 5. Una familia sujeta a Cristo podrá tener la bendición y el privilegio de aconsejar a otras familias. Algunas de las cosas difíciles que nos pasan, hermanos, son para que aprendamos a confiar en Dios. Pero hago la observación, no por consecuencia de pecado. Porque muchas veces andamos sufriendo las consecuencias del pecado y decimos, ay, es que estoy en una prueba. No, andas hasta las orejas, ¿verdad? Y luego nos decimos, es que es una prueba. Es que me corrieron en mi trabajo. Estoy pasando por una prueba, te corrieron por flojo. Eso no es prueba. Pero hay cosas difíciles que nos pasan, o las que nos pasan son para que aprendamos a confiar en Dios y saber cómo solucionarlas bíblicamente. Pero con el propósito de enseñarlos a otros o aconsejar otras familias que pasan por situaciones que nosotros pasamos, por situaciones iguales. Por eso la familia que está sujeta a Cristo puede tener el privilegio y el derecho de poder ayudar a aconsejar a otras familias. Pero no podemos dar un buen consejo con propiedad si nosotros mismos no estamos confiando en Dios, nos estamos sometiendo unos a otros. Si nosotros no estamos viviendo eso que deseamos aconsejar. Pero una familia que está sujeta a Cristo sí podrá aconsejar a todos aquellos que están pasando por tribulaciones, por circunstancias adversas o momentos muy difíciles. Segunda a los Corintios 1, parece que ahí aparece nada más el 4, voy a leer desde el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hasta parece un juego de palabras. Claro, yo sé que está hablando de la consolación, pero el principio es el mismo. También se puede aconsejar, es decir, Dios nos aconseja a través de su palabra, a través de la lectura, a través de las predicaciones, de las enseñanzas, pero también para que nosotros aconsejemos bíblicamente a otros que están pasando por situaciones como las que pasamos nosotros como individuos y como familias. Es más, es una grande bendición cuando una familia se acerca a otra familia para pedir consejo. O que nos hablan por teléfono, oye, es que estoy pasando, yo sé que tú pasaste por esto. Y ahí nos soltamos, ¿verdad? Es más, perdón, pero algo muy importante, nos hablarán, nos preguntarán si estamos viviendo sometidos unos a otros en el temor de Dios. Si somos una familia ejemplar. De un buen testimonio, que andan en el temor de Dios, siendo de buena influencia al mundo y a los que nos rodean, porque de otra manera ni nos preguntarán, ni nos hablarán, ni nos tomarán en cuenta. Dirán, para andar como ustedes, no, pues mejor así me quedo, ¿verdad? Ahora, yo sé que todos no tenemos nuestras familias aquí, o unos por una forma u otra forma, pero si tu familia no están todos aquí, o no son salvos, no te preocupes. Ocúpate en estar sujeto a Dios, ser de buen testimonio, que no quede por ti, y serán salvos, o vendrán a la iglesia. Pero depende mucho qué tan buen ejemplo seas para ellos, qué tanto obedeces la palabra de Dios, qué tanto la pones en práctica, qué tanto haces porque tu familia estén sujetos los unos a los otros, porque tu familia ande en el temor de Dios. Que tú seas, a ver si se me sé explicar, que tú seas la Biblia que leen ellos, hermano. Hay veces que no se dejan que les leas la Biblia, vívela, que la lean en tu forma de ser, y van a estar. Vuelvo a repetir, Dios respeta el libre albedrío, pero que no quede por ti. Conclusión. Nuestras familias deben de ser de gran influencia positiva en la vida de todos los que nos rodean. Pero esto se logrará por estar sometidos unos a otros en el temor de Dios, y esto nos traerá grandes bendiciones. ¿Cuáles grandes bendiciones? Las que vimos, hermanos, y son muchas. Con eso me voy pando, dijo aquel, mínimo con estas. Sinceramente, algunos ya quisiéramos, me estoy incluyendo, tener de periodo la mitad. Por eso es esencial, hermanos, que nuestras familias nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Espero en Dios que esto les haya sido de provecho, que se haya entendido, para que cada uno de nosotros pueda ser de influencia positiva en la vida de otras familias,
o de las personas que nos rodean. Como dijo Pablo, les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, os ruego, les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que sigamos adelante, siempre fieles al Señor, procurando tener familias sujetas a Cristo, familias que sean un ejemplo para los que nos rodean, familias que reflejen la gloria de Dios por andar en el temor de Dios.